y los expedientes del caso están ahí. No es hasta que usted conoce mucho de estos trámites que usted se da cuenta de que ese no es el expediente oficial del caso. Exacto. No hay ninguna advertencia por ningún lugar. Tú tienes que conocer de esto para ir a la agencia y solicitar el expediente oficial certificado, porque el que ellos despliegan en sus plataformas no está completo y es manipulado constantemente. Y a veces hay una información disponible y a veces hay otra. Y eso lleva al ciudadano y a los legisladores y a otros funcionarios a incurrir en errores porque no tienen acceso a toda la información. Eso es bien serio y es bien crítico. Y no, como dije, no existe una sola advertencia en los portales de internet de la OCPE ni de la Junta de Planificación que cuando uno mira esa información, esa no constituye la información completa. No es el expediente completo. Entonces, sí. Cuando tú entras también a las carpetas y tú miras, por ejemplo, lo que hablábamos de un trámite como de acueductos y alcantarillado, no siempre están las cartas donde se vierten los comentarios atachadas a esa carpeta y a ese expediente. Tú sabes que existe porque alguien te lo dice, pero no sabes cuál es el contenido. Por ejemplo, eso podría ser una exigencia que se le puede hacer a la OCPE, a que esas cartas de comentarios de las agencias se hagan formar parte del expediente, Sí. que no constituyan, ¿verdad?, como un documento que diga que está aprobado, sino que esos comentarios se hagan formar parte del expediente. E incluso yo iría más, yo exigiría que dentro, si todo esto se radica electrónicamente, que todo esté disponible al público. Correcto. Y la gente decide, eso no le cuesta un solo centavo a la OCPE. La gente decide qué es lo que va a imprimir y qué no va a imprimir o que va a guardar en sus computadoras. Y si estamos tan automatizados, debe existir una certificación automática de ese expediente. Exacto. Porque de otra forma esto se presta a mucho manipuleo y a mucho mal manejo. En los años 90, cuando surge la ley de municipios autónomos, surge, entre otras cosas, por la corrupción que había en la ARPE. En ARPE, claro. O sea, esto de la corrupción en los permisos no nace en OCPE. Siempre uno escuchó muchísimo de la corrupción en ARPE, de que para conseguir un permiso la gente tenía que pasarle, ¿qué era lo que te decían? Pues la pasaban dinero por debajo de la mesa. Estaba la famosa analogía del sobre Manila. Ajá. Se entregaba un sobre Manila. Eso era lo típico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se empieza la descentralización y empiezan a surgir las oficinas municipales, había mucha preocupación, principalmente del sector de la construcción, que decía, bueno, ahora cada uno tiene sus reglas y ahora hay 78 monarquías, etcétera, etcétera. Hubo mucho comentario de eso. Mientras yo estuve en la Junta de Planificación, bajo la presidencia de Luis García Pelati, se hace la primera auditoría de todas las oficinas de permiso en Puerto Rico, y de la OCPE, y de los profesionales autorizados. Y esa auditoría que se hizo reveló que la mayoría de las oficinas de permiso de los municipios estaban operando a un nivel aceptable o bueno. Que era la OCPE la que verdaderamente tenía un problema muy serio, particularmente en las oficinas regionales. Y destacaban entre ellas la oficina de Aguadilla, que era particularmente irregular, y la oficina de Bayamón. Y entonces, en términos de las oficinas municipales, era la oficina que dirigía Gabriel Hernández la que tenía el incumplimiento más grande de todas las oficinas de permiso. Que esa era la de Sidra. La de Sidra. La de Sidra, está en el municipio, en la oficina de planificación del municipio de Sidra. Correcto. De Carrasquillo. Y entonces, por encima de aquello, lo más grave y severo eran los profesionales autorizados.
porque ahí se certificaba cualquier cosa y pasaba cualquier cosa. Y yo se lo dije un día a Gabriel Hernández. Le dije, mire, en la OPE yo puedo arrancar una página de un libro de pintar, la subo y entra como un documento a la OPE. Yo sé que lo estoy llevando al absurdo, pero no está muy distante de la verdad. No hay, sí, no. O sea, los profesionales autorizados, yo no les llamaría ni profesionales. Sí, hubo toda una discusión cuando surgieron los profesionales autorizados, y yo creo que todo aquello en el año 2009 surge por toda una capacidad de acceso que tuvieron unas personas que gestionaban permisos al proceso de reforma de permisos. Y de ahí es que surge esa figura, una figura que no tiene la fiscalización que necesita, y que en el momento en el que nos encontramos habría que repensar si eso es lo que queremos mantener. Pues bueno, yo creo que ahí hay unos asuntos que podemos ir trabajando, ¿verdad? Exigir que los comentarios que hacen las agencias formen parte del expediente, y que todos los documentos, todo, yo incluiría hasta las anotaciones, uno no lo ve, que hacen las anotaciones de los técnicos que van manejando el expediente, estén disponibles para que las personas, los funcionarios públicos, puedan tener acceso a esos expedientes. Si verdaderamente estamos en un gobierno transparente, que se dan muchísimos golpes de pecho con eso, pues debe estar todo, absolutamente todo disponible al público, y que se le permita a la gente poder bajar esos documentos a sus computadoras, imprimirlos, etcétera. Eso no le cuesta nada al gobierno. Sí. Y la figura del profesional autorizado, pensar en otra cosa, le sale más caro al gobierno depender del proponente que tener suficientes empleados públicos para hacer el trabajo. Sí, yo creo que también aquí con el caso de Sol y Playa vimos cómo desaparecen los nombres de los funcionarios que tenían trámites asignados, y se sustituyen por números y se sustituyen por descripciones abstractas. Yo creo que esas son cosas que hay que asegurar que no sucedan. En Sol y Playa también vimos cómo era posible que desde Fortaleza se pudiera entrar al sistema de permisos. Había dos personas autorizadas a entrar al sistema de permisos. Correcto. ¿Y qué puede hacer? Que nunca supimos qué podía hacer esa persona. Esa persona, lo que decían era que podía mirar, pero nunca supimos si esa persona tenía la facultad de sustraer un documento. Sí, es que el mero hecho de que existan estos visualizadores o dashboards o como se quiera llamar fuera de la entidad, ya genera un problema con lo que es la integridad del proceso y el trámite. ¿Y por qué de Fortaleza? Claro, y entonces tú tienes a personas que son los que llamamos los minions, que han existido en todas las administraciones, que es el que llama, que no tiene ninguna responsabilidad, y llama y dice, te llamo a nombre del gobernador, de la secretaria de la gobernación, para que tú muevas X o Y cosas. Y eso, pues, no es el procedimiento. En el gobierno federal, que es más burocrático que el nuestro, tiene unas estructuras que para algunas cosas son mucho más claras que las nuestras. Y debiéramos revisar esos procesos para estar claros de la responsabilidad que tienen todas las personas que intervienen, ese asunto de accountability, quién tuvo qué cosa en qué momento, cómo se autorizó, etc. Es que no hay, cuando uno ve, por ejemplo, ¿qué consecuencia enfrentó Ildefonso Ruiz? Ninguna, renunció y por allí andará guisando en otro lado. Sí. ¿Qué consecuencia han tenido todos los referidos que se han hecho? Ninguna. O sea, es esa parte de quién tiene la responsabilidad.
Gabriel Hernández, ¿respondió por algo? No, se fue, renunció y no pasó nada. Y yo creo que no solamente los jefes de agencia, ¿verdad? Que es la persona responsable última, pero intermediamente esas otras personas que tienen que ver con autorizar cosas incorrectas, vamos, no voy a tirarlo hasta ilegales, pero autorizar cosas de manera incorrecta o de manera negligente, esas personas tienen que responder. La única manera en que la gente se interesa es respondiendo, sabiendo que si hace algo mal, va a tener unas consecuencias. Sí, y no tienen que ser criminales, pero tiene que haber unas consecuencias. Sí, yo creo que tenemos cosas que hay que empezar a discutir más abiertamente. O sea, miramos, por ejemplo, que bajo la presidencia de Manuel Hidalgo en la Junta de Planificación se autoriza el plan del municipio de Canóvana, se autoriza el yo lo tengo ahí. Porque ahí hay un revolú. El plan de residuos, pero estos planes no cumplen con el plan de uso de terreno. Exacto. Que es la máxima norma que tendrían que cumplir. ¿Por qué no cumplen? ¿Quién los certifica? ¿Qué promueve? O sea, ¿quién asume la responsabilidad porque hay desarrollos futuros planteados para el valle inundable de Canóvana? ¿Quién asume esa responsabilidad? Eso pues hay que fijarlo. Por otro lado tenemos el caso de las reservas naturales y agrícolas que el Tribunal Supremo ordenó que se restituyeran en el año 2019 y que durante años la Junta de Planificación no hizo nada. Y al no hacer nada, pues básicamente esa política pública no se cumplía con ella ni cumplían con lo que era la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Qué hacemos ahora con esta Junta de Planificación que insiste en seguir utilizando un reglamento que fue declarado nulo desde el año 2021? Y se siguen otorgando permisos hoy día con el reglamento nulo. ¿Quién asume la responsabilidad? Las consecuencias de esto. ¿Quién asume las consecuencias de esto? Sí, bueno, yo pienso que debería haber unas directrices claras gubernamentales en cuanto específicamente al reglamento conjunto. Ese reglamento, o al menos una advertencia para la persona que está solicitando un permiso. Vamos, si es una licencia de bebidas alcohólicas, pues eso no debe, ¿verdad?, tener un impacto. Pero, ¿qué hacemos con las personas que, basándose en el reglamento conjunto, hacen unas inversiones, etcétera, y después, porque no tienen ninguna advertencia de que eso es un reglamento nulo, resulta que no pueden hacer lo que querían hacer en ese espacio? Tiene que haber, y yo creo que por eso aquí la propuesta de la moratoria en la construcción de costas era un mecanismo sensato. Y le voy a decir que aquí se le dio un informe negativo porque los constructores se acercaron a la Comisión de Recursos Naturales, pero su pero realmente no era con que hubiera una moratoria, era que era muy larga, que era de 5 años. Pues mire, señores, vamos a hacer una moratoria de 1 año, en lo que uno para, mira el panorama, ve qué es lo que hay que hacer, aprueba un reglamento conjunto que sea válido y legal, y entonces pues podemos seguir con la construcción. ¿Cómo vamos a seguir construyendo a lo loco? Al garete. Sí. Construyen la playa y de aquí a 10 años se le cae la verja. Ve a Ocean Park. Sí, nosotros estamos mirándonos al ombligo y yo creo que también tenemos que mirar a otras partes del mundo. Esta noche yo en la hora del territorio voy a estar tocando ese tema, tratando de presentar alternativas de mecanismos que pueden ser utilizados para viabilizar el que nosotros demos incentivos para promover el cumplimiento del retiro de las construcciones de la costa. Sí. Y ese tipo de cosas. Cosas que se han estado utilizando en Nueva Jersey, en Nueva York, en la Florida. O sea, esto no viene de países comunistas, como dicen por ahí. Esto viene de países como Estados Unidos, ¿no? Que para mucha gente es el único referente. Pues. Tenemos ejemplos de Estados Unidos.
y que se han estado utilizando y que han tenido una aceptación y que están provocando una transformación.